¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Moisés Cortés. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Yo Paciente. Hoy día vamos a tratar el tema de hipertensión arterial. En nuestro país hay 5 millones de casos que están registrados según el portal del gobierno peruano. Estos pacientes aparecen desde la edad de los 15 años. Y para conversar sobre este tema, hoy día nos acompaña el doctor John Gallegos, cardiólogo. Doctor, un gusto, por favor, su saludo a nuestro público. Un gusto, Moisés, que me invites a tu programa y para tocar una patología tan frecuente que no solamente lo vemos los cardiólogos, sino también médicos internos, médicos generales, una patología muy frecuente y creo que sí es importante que toquemos este tema porque habrá que aclarar algunos temas que por ahí no están del todo claros para la gente, ¿no? Exacto. Y la idea de hoy día es vamos a borrar y conducir a nuestros amigos sobre el camino. Para empezar, ¿qué es la hipertensión arterial? Bueno, para definir qué es hipertensión arterial es importante saber cuáles son los valores normales de la presión, ¿no es cierto? Y hablamos de presión normal cuando es un registro que está por debajo de 135, la presión alta o sistólica conocida por los médicos, y 85 la presión baja o diastólica, ¿no? Por debajo de esos valores se habla que la presión está normal. Por arriba de esos valores hablamos que hay una hipertensión. Y la hipertensión es la presión que ejerce la sangre sobre las paredes de los vasos sanguíneos, ¿no? De acuerdo. Y de acuerdo al nivel de presión, se va a clasificar en grados la hipertensión, de grados leves a grados más severos. Ahora, para nuestros amigos, usted acaba de hablar de dos medidas de control. Justo lo que hablábamos al principio del programa, ¿no? Que viene a ser la sistólica y la diastólica. ¿Les podríamos explicar qué cosas son? Por favor, definirlas. Claro, cuando uno pone el manguito para tomar la presión arterial, ¿no? El que ya sabe tomar la presión, se va a dar cuenta que cuando uno eleva la presión con el manguito por arriba de 160 milímetros de mercurio y empieza a bajar lentamente para encontrar el primer sonido que se escucha, que es el primer sonido que produce la presión de la sangre en las paredes de las arterias, esa primera presión que uno va registrando se llama la presión alta o sistólica, y si uno sigue bajando la presión, va a llegar un momento en que pierde ese sonido. El último sonido que se registra en el tensiómetro es la presión baja o presión diastólica. ¿Por qué hacemos esta diferenciación? Porque, bueno, así está establecido por un lado, y por otro lado que es lo mismo tener hipertensión arterial sistólica alta o presión arterial diastólica alta, o tener las dos presiones altas. Y tú me dirás, entonces, ¿para qué es la diferenciación? ¿No es cierto? Bueno, lo que pasa es que hay pacientes que pueden tener una presión sistólica solamente alta y una diastólica normal. O al revés, se puede tener una presión sistólica normal y una presión diastólica alta. El tratamiento lo tenemos que establecer independientemente de una u otra alta. De acuerdo. Para ponerlos en contextos también, ¿no? En noviembre, acompañando a mi mamá en sus controles con el doctor Gallegos, se me dio vamos a hacerme mi control. Y producto de ese control, me diagnosticaron hipertenso. Pero yo nunca había presentado ningún síntoma, nada. Yo no sabía. Sabía que era intenso porque me habían acusado en el trabajo de eso. Y aquí el productor también lo puede confirmar. Gracias. Pero hipertenso no. ¿No? Y ahí comenzamos, ¿no? Entonces, para empezar, ¿podría explicarles a nosotros más o menos cuál es el proceso de detección de la enfermedad, los primeros síntomas, o como en mi caso, no va a haber síntomas y la única forma es un control? Primero, lo que tú comentabas de que uno es intenso, por lo tanto es hipertenso, no es cierto, ¿no? Porque, digamos, la actividad o el perfil de un paciente en cuanto a sus
actividades o movimientos cotidianos no está en relación a la presión, sino más bien son tipos de personalidad probablemente, ¿no? Ahora, el tema es que la presión arterial lamentablemente no siempre da síntomas, ¿no? Y creo que los pacientes o las personas que no tienen síntomas de presión alta son las personas más desfavorecidas, porque de alguna manera no tienen ningún signo de alarma por las cuales tengan que ir al médico. Diferente es el paciente que sí tiene síntomas y que de alguna manera lo está alertando para que vaya al médico, ¿no? Ahora, tampoco hay un síntoma que es específico de la presión arterial. Yo no te podría decir que si tú sientes tal y tal síntoma eres hipertenso. Lo que sí es cierto que hay una serie de síntomas que pueden hacerte pensar que puedes tener presión alta, como por ejemplo dolor de cabeza, mareos, falta de aire al caminar o que te cansa más rápido, incluso puede haber dolor de pecho también. De tal manera que los síntomas son muy variados. Y cuando tienes ya presiones muy altas, a veces ya pueden haber signos como por ejemplo sangrado por la nariz o los ojos se ponen rojos. Entonces, como te darás cuenta, los síntomas son muy, muy, muy variados, ¿no? No hay un síntoma que te diga, si tú tienes esto, eres hipertenso. Es más, para hacerlo más complejo todavía, los mismos síntomas que dan hipertensión también lo pueden sentir los pacientes que tienen hipotensión, o sea, que tienen presión baja. Lo contrario. Totalmente lo contrario. Entonces los síntomas se comparten muchas veces, ¿no? Pero lo importante de todo esto es que normalmente uno no tiene que sentir síntomas, uno tiene que estar bien. El paciente que empieza a tener algún cambio, algún síntoma que es nuevo, siempre lo tiene que alertar de ir al médico porque eso puede ser la primera manifestación de algo que le esté pasando al paciente, que puede ser hipertensión, que puede ser otra enfermedad, pero creo que uno debe hacerle caso al cuerpo. Cuando uno empieza a sentir un síntoma es porque el cuerpo está pidiendo ayuda y la manera del cuerpo de decir, oye, atiéndeme, es teniendo un síntoma. Llévame al médico. Exacto. En mi caso, por ejemplo, pasamos por unas pruebas. Uh-huh. ¿Podría explicarle, por favor? Claro, o sea, ¿cómo hacemos el diagnóstico de hipertensión, ¿no? Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, tú puedes tener 3 registros de presión arterial alta en diferentes momentos y podríamos diagnosticar hipertensión, ¿no? Creo que una manera mucho más exacta de diagnosticar o descartar que es hipertenso es haciendo un control con un equipo que se llama un mapeo. Un mapeo es un equipo que te lo colocan en el brazo y una grabadora que registra las presiones que te van a ir tomando cada 15 minutos o cada 20 minutos durante todo el día en tus actividades cotidianas y además también te controla en la noche. En la noche es un poco más espaciado para dar tiempo a que el paciente pueda dormir y descansar, ¿no? Entonces, si es que uno obtiene más del 20% de los registros que están por arriba de los valores que habíamos dicho como normales de 135-85, uno puede diagnosticar hipertensión arterial, ¿no? Y además el mapeo o el monitoreo ambulatorio de la presión arterial te da información de qué pasa con la presión en la noche. Normalmente cuando uno duerme las presiones tienen que bajar un poco más del 135-85, por debajo de esos 130-80, no superar esos valores. Si es que pasa que en la noche se te sube más la presión, ese paciente está con más riesgo todavía, porque resulta que cuando tú debes estar tranquilo y reposado, tu presión se sube mucho más. Entonces, de alguna manera, nos empieza a diferenciar ciertos perfiles de los pacientes para ver qué tratamiento se le va a dar. Entonces, hay gente que por ahí no puede hacerse un monitoreo de la presión arterial y eso es una realidad que tenemos que considerarla. Entonces, lo que se recomienda es que en esos pacientes se tomen en el domicilio, hay que explicarles cómo tienen que tomarse la presión, que lo registren, la hora, y de acuerdo a eso uno más o menos puede tener una idea de su realidad, de esa secuencia. Exactamente. Ahora, justo estaba recordando, aquí un saludo a mi amigo Eduardo, porque me dejó esa pregunta. Eduardo me dijo, me hicieron el mapa, porque así lo llaman la prueba, sí, ¿no? El mapa.
El MAPA son las siglas de monitoreo, M, ambulatorio, A, P, presión arterial, MAPA. Entonces, él se hace el MAPA, pero se lo hace en su día normal. Va al trabajo, todo lo demás, y cuando va al médico le dice, salió alterado, ¿no? Y luego él mismo dice, pero quiero que me lo vuelvan a repetir, pero ahora voy a estar en mi casa sentado, tranquilo, viendo televisión todo el día y no me voy a mover. En ese caso, ¿a cuál de los dos resultados debo hacerle caso? Claro. Mira, el paciente que es hipertenso, yo creo que va a dar los dos alterados. Probablemente el que esté, digamos, el mapeo que se lo pongan haciendo una vida rutinaria, lo que uno hace más normalmente, es mucho más representativo que si tú te sientas todo el día, porque normalmente uno no está sentado, está haciendo alguna actividad. Sin embargo, el paciente hipertenso, por más que esté sentado, va a tener registros de presión alta. Porque el tema es que, a ver, mucha gente piensa que de acuerdo a la actividad que hagan, yo voy a tener presión alta. Siempre te dicen, doctor, no, pero yo tuve un problema, he renegado, o ese día salí corriendo, o a esa hora hice tal o cual cosa y por eso se subió la presión arterial. Lo que se tiene que entender que si fuera así, todas las personas tendríamos presión alta en algún momento, cuando salimos corriendo, cuando tenemos un problema o hacemos una actividad física. Y no es así. Todo el gimnasio estaría hipertenso. Exactamente. El tema es que los pacientes que no son hipertensos no tienen por qué hacer presiones altas. Solamente lo va a hacer el paciente que tiene hipertensión arterial. O sea, si te encuentran que estás con la presión alta y más el porcentaje que te diga el 20%, o sea, eres hipertenso y no hay vuelta. Bueno, Eduardo, repite tu prueba, vuélvela a hacer y atiende le va a salir alta. Atiende a tu médico. Y va a gastar mucho dinero, ¿no? Porque si tiene una prueba que le dio positiva, yo creo que el tratamiento lo tiene que iniciar ya. Ahí viene mi siguiente pregunta. Ok, pasemos y obviamente se me medicó y hay que comenzar un tratamiento. ¿Ese tratamiento va a estar sujeto a? A ver, es importante lo del tratamiento porque un buen porcentaje de los pacientes, si no la mayoría o casi todos, siempre te preguntan, doctor, ¿y los efectos colaterales? ¿O me va a dañar el riñón o me va a dañar el hígado? En realidad, los medicamentos no dañan ni el hígado ni el riñón. Sobre todo los de la hipertensión arterial, estamos hablando, ¿no? Más bien, si es que eres un hipertenso y no te tratas, sí puede dañar al riñón. Si es al revés, no tratarte sí te puede dañar el riñón, te puede dañar el corazón, te puede dañar el cerebro, mientras que el paciente que recibe medicación para la presión lo que está haciendo es normalizar los valores de la presión arterial y más o menos llevarlo al mismo riesgo que el paciente que no tiene presión alta, ¿no? O sea, estándar. La diferencia entre un paciente hipertenso bien tratado y un paciente que no tiene presión alta es que el que tiene hipertensión bien tratado va a estar tomando pastillas y no va a tener riesgos como el paciente que no tiene presión alta, porque está su presión bien controlada, ¿no? Entonces, ese es un concepto que yo creo que las personas que nos escuchan tienen que tenerla muy en mente, porque no hay que tener miedo a la medicación. Es más, yo siempre le digo a los pacientes, hay que amistarse con los medicamentos y tratar de pensar de que realmente te van a ayudar a tener una mejor calidad de vida. Claro, porque acaba de decir justo que la medicación va a permitir que tu presión va a estar como una persona normal. Perfecto. Cual. Entonces, puede suceder el caso, ¿no? Que algún paciente diga, ok, ya estoy normal, ya me curé, gracias, dejo de tomar la pastilla y a los 2, 3, 4, 5 meses de nuevo, pero voy a estar en un estado más crítico. Bueno, excelente la pregunta porque sí pasa eso, ¿no? Mucha gente piensa, a pesar de que el médico les dice, mire, usted tiene hipertensión arterial y va a tener que tomar medicación por mucho tiempo, ¿no? Probablemente va a ser toda la vida, ¿no? Eso no lo sabemos. La gran mayoría de pacientes sí. Pero hay un buen porcentaje de pacientes que tomando las pastillas, se controla la presión, está normal, y ya me he curado, entonces voy a suspender las pastillas.
ese es un error y eso no hay que hacerlo, ¿no? Porque a veces puede pasar que incluso uno suspende la medicación. Sí, efectivamente, la primera semana está bien, pero después empieza nuevamente a subirse la presión. Y el tema es que estar expuesto a presiones altas puede tener complicaciones agudas o complicaciones crónicas, ¿no? Si es un pico hipertensivo que puede pasar con los pacientes que han suspendido la medicación y que la presión se sube de pronto a 180, 190, 200, puede tener una complicación, es una emergencia hipertensiva para nosotros. ¿Por qué? Porque ese paciente puede tener una complicación vascular cerebral. ¿Una isquemia? Una isquemia, una hemorragia. ¿Podría explicarnos qué es la isquemia y el infarto para que lo tengan claros todos, por favor? Está bien. Cuando la presión sube, un mecanismo compensatorio del cuerpo es que los vasos empiezan a contraerse. ¿Para qué? Para tratar, digamos, de bloquear la presión. Porque acuérdate que yo te dije que la hipertensión era la presión que ejercen la sangre en las paredes de los vasos. Entonces, si tiene mucha presión, los vasos están sometidos a mucha tensión. Entonces, un mecanismo compensatorio es que se contraen los vasos sanguíneos. Entonces, a veces esa contracción es tan severa, se contraen tanto que se tapan. Y si se tapan, ese territorio que está irrigado por esa arteria no recibe sangre. En ese caso hablamos de un infarto o isquemia. Diferente es cuando, por más de que los mecanismos compensatorios traten de contraer los vasos, la presión es tan alta que termina reventando el vaso, se rompe el vaso. Y es una hemorragia. Entonces, en ese caso estamos hablando de una hemorragia, en este caso cerebral, que probablemente la expresión desde el punto de vista neurológico o lo que vemos nosotros es igual, porque el paciente por ahí deja de hablar, no mueve el brazo, no mueve la pierna, pero el mecanismo es diferente. De una u otra manera lo que está pasando es que esa zona del cerebro, en este caso si hay un problema cerebral, no está recibiendo la sangre por los lugares donde debe recibir, porque tú me dirás, claro, si se rompe una arteria va a haber más sangre en el cerebro y va a estar más irrigado, pero en realidad está por lugares donde no están permitidos que lleguen adecuadamente los sanguíneos. Exacto. Entonces, uno es entonces que la sangre no llega y el otro es que la arteria se rompe. En una hablamos de que, el vaso sanguíneo deja de transmitir o de conducir la sangre al cerebro, y nosotros estamos hablando que no le llega, pero no porque se contrajo, sino porque se rompió esa arteria. Bueno, amigos, entonces estamos quedando en una primera cosa clara. Esto es una enfermedad crónica. Tu medicación la debes continuar y tu medicación sirve para estar en tu presión de forma normal como cualquier otra persona que no sufra de hipertensión. Va a mantener los valores, vas a poder hacer tu vida normal. Cuando uno es declarado hipertenso, está leyendo, hay muchos médicos que dicen que es importante un cambio en el estilo de vida. Sí. ¿No? Claro, a ver, eso es, digamos, hay que hacer cambio de estilo de vida, es cierto, pero hay gente que es deportista, que come sano, y que lo mismo es hipertenso, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad el ser hipertenso es una serie... A ver, hablamos de hipertensión esencial, que es la presión que tiene la mayoría de las personas, 95-96% de los pacientes hipertensos se llaman hipertensiones esenciales o primarias, y el otro porcentaje pequeño son hipertensiones secundarias, que ese tipo de hipertensiones sí se pueden curar, porque en realidad están relacionados a una patología diferente, que si uno cura ese problema, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, un problema de las glándulas suprarrenales, una tumoración, uno saca el tumor y el paciente deja de tener hipertensión arterial. Pero la mayoría de pacientes hipertensos son hipertensos primarios o esenciales. Y esta hipertensión, ¿por qué se da?
¿no? Bueno, no hasta hace mucho tiempo, no se sabía exactamente los mecanismos por la que el paciente empezaba a hacer hipertensión arterial. Bueno, cada vez se va conociendo más y es una mezcla de factores genéticos y ambientales. Se han descrito más de 1000 genes relacionados a la hipertensión arterial. Sería mucho más fácil si uno tiene un gen, ¿no es cierto? Porque claro, se puede más fácilmente decir, bueno, este paciente tiene tal gen, los hijos van a tener o se va a hacer tal o cual cosa. Pero cuando tienes implicados muchos genes, entonces ya es más difícil el control de esta patología. Más de 1000 genes se han descrito. Y hay una serie de factores que cada vez vamos conociendo más, ¿no? Por ejemplo, el ruido, la polución ambiental, que antes no tenía nada que ver con la hipertensión, hoy se sabe que están en relación a la hipertensión. La tensión también es otra causa, el fumar. Cuando la frecuencia cardíaca está también un poco elevada en las últimas guías recientemente publicadas de 2023 por la Sociedad Europea de Hipertensión Arterial, nos harán que los pacientes que tienen una frecuencia cardíaca por arriba de 80 latidos por minuto, aumenta no solamente la probabilidad de tener cierto tipo de arritmias como la fibrilación auricular, sino también que pueden aumentar la mortalidad de estos pacientes. O sea, que es importante conocer una serie de cosas porque en base a eso uno va a hacer el tratamiento. Eso también te dice, ¿por qué no todos los hipertensos toman la misma medicación? Porque uno va identificando perfiles diferentes y tiene que ir adecuando el medicamento para cada paciente en particular. Hay un paciente que tendrá problemas del riñón, otro que tendrá problemas del hígado, que tendrán, bueno, una serie obesidad mórbida. Por ejemplo. Entonces, hay que hacer modificaciones. Ahora, ¿por qué es importante sí hacer modificaciones de los estilos de vida? Porque la mayoría de pacientes, ciertamente hipertensos, son pacientes que no tienen un buen estilo de vida. ¿Y qué es un buen estilo de vida? Un buen estilo de vida, bueno, es primeramente comer sano, ¿no? ¿Y qué es comer sano? Es muy amplio en realidad eso, ¿no? Pero bueno, la idea es no excederse en grasa, no excederse en frituras, en snacks, en gaseosas, comer lo más sano posible, ¿no? Hacer ejercicio, por ejemplo. Sudar. ¿Perdón? Sudar. Bueno, ese es otro mito. Es que sudar no te hace que seas menos ni más hipertenso, no te hace que subas ni bajes de peso. Mucha gente se pone hasta plásticos para que sude más, transpiren más, y en realidad eso no tiene nada que ver con la baja de peso. Lo único que pasa es que te estás deshidratando y después lo vas a reponer cuando vuelvas a tomar agua, pero nada más. Hay que hacer actividad física, porque la actividad física sí ayuda a que el paciente hipertenso tenga un mejor control de su actividad física. Y tú me dirás, ¿cuánto hay que caminar? Bueno, se dice más o menos entre 150 y 180 minutos mínimo por semana, distribuidos en 3 o 4 días por semana. Sería lo mínimamente recomendable. O sea, no necesito estar en un gimnasio, simplemente camino mis 20 minutos. Exacto. O sea, el gimnasio en realidad, mucha gente va al gimnasio movido porque o quieren aumentar la masa muscular o van buscando otro tipo de cosas, ¿no? Diferente es el paciente que realmente va al gimnasio por salud cardiovascular, ¿no? En la cual, bueno, no es necesario levantar mucho peso, puede hacer ejercicios de pesos, pero sin tener un peso muy intenso, porque eso hasta podría ser contraproducente para el paciente hipertenso, y los ejercicios aeróbicos son los más recomendados, ¿no? Trotar, la caminadora y ese tipo de cosas que son los que más se recomiendan para los pacientes hipertensos. Entonces, de todas maneras, tenemos que tener ciertas, vamos a ver, restricciones, supongo, en los alimentos, como ya dijo, claro, nada de comida chatarra, hacer no ser sedentarismo, o sea, tenemos que caminar por lo menos 20 minutos al día. Claro, y el tema es que, mira, no es que uno tiene que salir a correr tremendamente o que sea un montón de kilómetros, ni levantar pesos. O sea, ese concepto del ejercicio, en realidad para el paciente hipertenso, no es lo que se recomienda. De hecho, la mejor actividad física que hay es caminar, no correr. Porque cuando uno va corriendo, de alguna manera te vas golpeando las articulaciones y también puede hacer un poco de artrosis más adelante. Entonces, si tú caminas,
caminando ya estás activando el sistema cardiovascular. Claro, ¿no? y es más, tenemos ahorita, todos tenemos un celular, y en cada celular de nueva generación hay medidores de cuánto estamos caminando día a día, y Tal es cual. parte de esos beneficios, chicos, no solamente es para WhatsApp y para redes sociales. El aparatito también puede ayudarte a cuidar tu salud. Aprovéchalo. Doctor, aquí viene el siguiente punto. Cuando ya estamos una persona hipertensa, su vida también va a cambiar, y voy a asumir la pregunta que me hicieron. En la vida sexual va a haber un cambio, y fue por la broma que le comenté al principio del programa, ¿no? Yo me acuerdo en los años 90, no sé en qué periódico, en un pasquín salió, ¿no? Que una persona mayor había tenido un encuentro sexual con una mujer mucho más joven y murió. Titular: polvo mortal. Sí. Como nos tiene acostumbrada la prensa peruana. Sí. A ver, la persona hipertensa, si cumple el tratamiento y logra controlar bien su presión, en realidad no tiene ninguna contraindicación de actividades, incluso la actividad sexual, porque te voy comentando que también yo te decía que hay una serie de factores que intervienen en la hipertensión arterial. Una de ellas es no tener relaciones sexuales. O sea, el paciente que tiene una vida saludable y sana incluye las relaciones sexuales. Es parte de. Es parte, exactamente. Por lo tanto, el paciente que toma medicación por hipertensión no tendría por qué no tener relaciones sexuales, ¿no? Es más, si estoy tan bien como el que no tiene presión alta, está en las condiciones óptimas para tener una vida sexual lo más normal posible. Exacto, o sea, es parte de. ¿No? Así es. Ahora, ¿qué pasa si toma alguna pastilla para potenciar su sexualidad, ¿no? No sé, el Viagra. ¿Qué puede pasar? Eso, digamos, tampoco es algo que lo debemos tomar como una cuestión mala, ¿no? O sea, si es que por algún problema, fuera el que fuera, o simplemente porque ya tiene más años, quiere tener mayor potencia sexual, se lo puede usar. Siempre recomendado que sea indicado por un médico, ¿no? Para que no tenga algún tipo de complicaciones. Sobre todo los pacientes que tienen problemas de angina de pecho, de infarto, que toman algunos tipos de medicamentos como son los nitratos, en ellos casi te diría que estarían contraindicados el uso de medicamentos como el Viagra o asociados. Sin embargo, estos pacientes también tienen que tener una actividad sexual, ¿no? Porque parte de la salud, no solamente mental, sino cardiovascular, es que las personas tengan sexo normalmente, ¿no? Entonces, uno tiene que ya ver qué estrategias hacer para que el paciente, en el momento que va a tomar la pastilla, deje de tomar algunas pastillas, pero que tiene que tener placer sexual, definitivamente lo tienen que tener todos. O sea, no hay ninguna patología que te contraindique la actividad sexual, probablemente en algunas circunstancias muy específicas durante un tiempo determinado. Lo que más bien nos preocupamos, todos los médicos, es que si es que tienes alguna restricción en las actividades sexuales, eso tiene que ser en el menor tiempo posible o darle alguna alternativa de qué medicamentos podría suspender cuando va a tener su encuentro sexual, pero que si lo tiene que tener definitivamente, ¿no? O sea, estamos hablando de que el paciente va a continuar con su vida normal. ¿Qué es lo que pasa cuando hay gente que ha usado, por ejemplo, porque usa probablemente asociaciones de dos medicamentos o usa una dosis desmedida, ¿no? Esos pacientes sí pueden tener, y si toman alguna medicación, alguna contraindicación o tener un efecto hasta mortal. Sí es probable, ¿no? Por eso te digo que siempre hay que tener una recomendación médica y ver la dosis que vas a tomar y no hacer asociaciones, porque también se ha visto que y se escucha que se toman dos medicamentos potenciadores diferentes que en realidad no van a hacer que van a subir más la performance sexual, ¿no? Claro. Entonces, tu energizante todavía, para golpear todavía. Exactamente. Entonces, amigos, como dice el doctor, puedes hacer tu vida normal.
Pero si vas a combinar medicación, el único que te puede autorizar es tu médico tratante, el médico de cabecera, tu cardiólogo. Él te va a poder decir si puedes hacer esa combinación y si puedes o tienes que cambiarla pero vas a continuar tu vida normal. Tal cual. No te avergüences, no tengas ningún problema. Aquí la ciencia está para servirte. Los médicos lo que están buscando es que tu vida continúe como siempre, normal. Así es. Doctor, también estábamos conversando sobre un mito que al final estábamos de acuerdo de los argentinos, ¿no? Que siempre se hablaba de que en Argentina, por el vino, no tenían problemas cardiovasculares, pero usted estaba allá. y acaba de destrozar el mito porque están peor que nosotros. Sí, he vivido yo mucho tiempo, 16 años en Argentina. Hice mi carrera de médico y mi posgrado allá. Sí, digamos, sin llegar a comparaciones de la población de allá ni acá. Yo creo que el vino, en realidad todas las bebidas alcohólicas, durante mucho tiempo se pensó que eran dañinas, ¿no? Ya se ha demostrado que el vino, sobre todo el vino tinto, por los taninos que tiene efectos protectores e incluso efectos antioxidantes. El tema es cuánto tomas de vino, ¿no? Yo creo que el tema va ahí, ¿no? Yo creo que si tú tomas los fines de semana o 3 veces por semana, te tomas una copa de vino, no está mal, ¿no es cierto? Pero es diferente si tomas 2 copas de vino o 3 copas de vino y lo haces almuerzo y cena y todos los días, ¿no? Entonces, el exceso en todos resulta siendo negativo, ¿no? Entonces, vino se puede tomar, de preferencia el vino tinto, tiene efectos cardioprotectores y antioxidantes, pero tiene que ser una dosis reducida y no una dosis excedida, ¿no? Por ejemplo, hay gente que va y toma para emborracharse. Ese no es el objetivo por acá, ¿no? Bueno, es la tradición de nuestra patria. Vamos, amigos, la típica, ¿no? Vamos un ratito nomás, un ratito, hasta el día siguiente. ¿No? ¿No es cierto, Julio? Bueno, ¿ya? Entonces, eso tenemos que tener claro de que podemos tomar alcohol, sí, pero con una cantidad mesurada. En caso de soy hipertenso, voy a comenzar a tomar vino. Si es que antes no tomabas, puedes tomar una copa. ¿Hasta cuántos mililitros por día? Mira, se recomienda hasta 100, ¿no? Pero si tomas todos los días, bueno, yo creo que 50 mililitros es una cantidad bastante recomendable, ¿no? Ahora, tampoco es que tomo vino y no tomo medicina para la presión. Nada que ver. Tú tienes que tomar tus medicinas normalmente porque no vas a ir a embriagarte, no vas a tomar pues una cantidad de vino excedida, ¿no? Se supone que vas a tomar con fines, llamémosles hasta terapéuticos o cardioprotectores. Sociales. Claro, y en ese caso no tiene que suspender la medicina. Ok, yo sigo con mi medicina, igual la tomo. Igual pasa con el whisky y la cerveza, porque hay otros dos grupos que dicen, no, el whisky es el que te protege de la hipertensión y la cerveza, o es el fin de semana que te dicen toma y eso te va a proteger. Sí, el tema es acá la graduación alcohólica, ¿no? La cerveza probablemente hasta tenga menos graduación alcohólica que el vino, ¿no? Entonces, hay datos que dicen que te podrías tomar hasta 250 mililitros de cerveza, ¿no es cierto? Con respecto al whisky, no tengo datos muy precisos, pero digamos no es una medida que esté muy recomendada, digamos, porque no tiene efectos cardiovasculares protectores, ¿no? Digamos, en todo caso la cerveza podría ser 200 mililitros, ¿no? O hasta 250 mililitros, pero ojo que tampoco tiene que ser una cuestión constante. Y de hecho la cerveza no tiene los efectos cardioprotectores o antioxidantes que tiene el vino, ¿no? Como te digo, el vino y el vino tinto de preferencia. Entonces, chicos, si van a salir, van a tener un momento social, protocolar, vino es su mejor opción para continuar un tema social y también van a ayudarse con los beneficios que trae, ¿no? Pero siempre mesurado. Claro, lo cierto es que la gente va a tomar cerveza porque va a tomar cerveza, pero ojo, nuevamente un shot puede ser suficiente de cerveza y el whisky, no sé, yo la verdad no tomo whisky, no soy... pero
no sé exactamente la medida que se tome de whisky, pero sé que el whisky lo mezclan generalmente con hielo o con alguna otra cosa, porque el whisky hay que mezclarlo, no lo puedes tomar solo, aunque hay gente creo que por ahí lo toma solo el whisky. No. Pero no es una medida recomendada en todo caso, ¿no? Uh-huh. Las cervezas podrían tomar esa cantidad, como te digo. Ok. Doctor, esto es con respecto al tema de hipertensión de los adultos. Pero al principio comenzamos a ver las cifras y entre los 5 millones de pacientes que hay en el Perú hay niños, ¿no? Sí. Entonces, en el caso de la hipertensión en niños, ¿qué diferencia con los adultos? Bueno, cada vez se está viendo gente más joven, niños hipertensos de 10, de 11 años que son hipertensos, ¿no? Primero, lo que hay que descartar que si no es una hipertensión secundaria, ¿no? En los niños muy chicos. De no ser una hipertensión secundaria, se está viendo hipertensiones primarias cada vez en chicos más niños, ¿no? Y el tratamiento es exactamente igual que el paciente adulto, o sea, no hay ninguna diferenciación. Siempre uno tiene que identificar qué tipo de hipertensión tiene y qué medicación le puedo dar, porque si es una hipertensión secundaria, hay medicamentos que pueden estar hasta contraindicados, ¿no? Entonces es importante primeramente arribar al diagnóstico y en base a eso el tratamiento. Si fuera una hipertensión primaria o esencial, el tratamiento es igual. La única diferenciación probablemente la tenemos que hacer en las mujeres en edad fértil o que quieren tener bebés. Yeah. En ellos sí hay que tener un cuidado con los medicamentos antihipertensivos porque o pueden tener efectos en el embrión o no se ha estudiado lo suficiente, entonces poner en riesgo al bebé que viene en marcha si quedaran embarazadas, ¿no? Entonces hay medicamentos específicos para ese tipo de pacientes. Uno de ellos, por ejemplo, son los beta bloqueadores que se pueden usar para las mujeres en edad fértil que están buscando familia, digamos, ¿no? De acuerdo. En el caso de los niños, la toma de presión creo que es diferente los valores, ¿no? Es por el rango de edad. Bueno, lo que pasa es que mucho más es en cuanto a la frecuencia cardíaca, en cuanto a la presión arterial, depende de qué niño estamos a qué edad, ¿no? Pero digamos en un niño que tiene 10 años, 11 años, los valores ya son exactamente iguales, ¿no? No es que porque tenga 10 años va a tener un valor diferente, ¿no? Los valores son iguales. No iguales, o sea, es la misma alerta, sí, o sea, al papá que le tome la presión y de repente pueda seguir la misma guía. Tal cual. Ya. Ahora, doctor, ¿hay algún momento, vamos a decirlo, de esperanza para que esta enfermedad termine de ser crónica o ya de toda la vida vamos a ser crónicos? Lo que pasa es que, a ver, yo siempre digo a los pacientes, cuando hay una causa corregible, se cura. Es decir, las hipertensiones secundarias. O, por ejemplo, una manera más gráfica de darse cuenta es cuando el paciente tiene, por ejemplo, una apendicitis o un problema en la vesícula. Te sacan el apéndice, te sacan la vesícula y se acabó el problema. El tema con la hipertensión esencial o primaria, como hay muchos factores que confluyen a que el paciente empiece a hacer hipertensión arterial y algunos son desconocidos hoy en día, entonces hoy en día no tenemos aún la esperanza de que la hipertensión primaria se cure definitivamente porque no lo hay, ¿no? Decirte que sí sería darte una afirmación o una esperanza al paciente que no es cierta, ¿no? Hay que esperar. Yo creo que en la evolución de todo esto que está pasando en cuanto al diagnóstico de hipertensión o de otras patologías, van cambiando día a día o probablemente cada año van a ir cambiando y probablemente más adelante te diga, sí, mira, efectivamente la presión sí se va a curar con tal o cual cosa. Hoy en día no. Hoy en día el paciente que tiene hipertensión en general va a seguir tomando pastillas casi de por vida. Pasa, por ejemplo, con los pacientes que tienen sobrepeso y que son sometidos a cirugías bariátricas, la recomendación que le dan algunos cirujanos bariátricos, es que una vez que se operen la presión se les va a curar, ¿no? Pasa que cuando el paciente empieza a bajar la presión, sí es cierto que
la presión va a empezar a no ser tan alta y da la sensación como que el paciente realmente se curó. Y efectivamente puede ser que baje los primeros 3 meses, 6 meses o hasta un año. Pero el paciente después va a volver a hacer hipertensión arterial, ¿no? Entonces, siempre hay que monitorizar al paciente. Lo que hay que decir a los pacientes que se someten a una cirugía para bajar de peso es que su presión probablemente se controle mejor, que eso sí es cierto, o que se vaya a bajar la dosis del medicamento antihipertensivo, o incluso al comienzo puede ser que se le suspenda la medicación, porque acuérdate, cuando un paciente es operado hace una reducción brusca del peso, ¿no? Estamos hablando de pacientes que pesan 180 kilos, 200 kilos, y van a bajar casi el 50%. Entonces, en esos pacientes probablemente sí tenemos que hacer un reajuste de las pastillas, o reducir la dosis, o incluso por algún tiempo suspenderlas, pero generalmente después se la va a tener que reponer nuevamente, ¿no? Entonces, doctor, para una persona que está ahorita sin síntomas normal, ¿a partir de qué edad debe comenzar a hacer sus controles, vamos a decir, su prevención? A ver, yo creo que en realidad cada vez que uno va al médico deben controlarte la presión arterial. Decirte, mira, a partir de los 40 o a partir de los 50 estamos dejando una población, un grupo de pacientes que, si bien no es muy frecuente la hipertensión, también puede haber hipertensión. O sea, yo creo que la mejor manera de prevenir es que si tú vas al médico, y creo que el médico debe tomar la presión, si tengas 15, si tengas 20, 25 años, te tienen que controlar la presión arterial. Creo que es la manera de tamizar la mayor cantidad de pacientes posible. Ahora, si es que no has ido nunca al médico y te empieza a preocupar desde cuándo tengo que ir a controlarme, bueno, esos valores también han ido bajando a medida que pasa el tiempo, porque el estrés, la polución ambiental y una serie de cosas más ha hecho que cada vez la patología cardiovascular se baje más los años, ¿no? Entre 35 y 40 años debes tener una evaluación cardiológica si quieres tener una buena prevención cardiovascular, ¿no? Debes hacer una evaluación, por lo menos, cardiovascular, que incluya una ocultación. No un mapa, porque digamos, si es que no vas y estás con las presiones normales, no necesitas un mapa. La idea es que uno tiene que pedir un examen diagnóstico solo si justifica. O sea, tampoco hay que hacer un mapa a todo el mundo, porque no es así. Hay que hacerle a aquel paciente que uno sospecha de que puede llegar a ser hipertenso, ¿no? ¿Qué es lo que mínimamente uno va? Bueno, va a la consulta, va al médico, un poco lo interroga, ve los antecedentes familiares o los factores de riesgo del paciente. No es lo mismo si el paciente es diabético, tiene colesterol alto, fuma, bebe, que aquel paciente que por ahí no tiene ningún factor de riesgo, ¿no? Entonces, siempre el contexto te habla de qué paciente tengo que tener un poco más de prevención, ¿no? Entonces, yo creo que si uno quiere estar realmente lo más tranquilo posible, es entre los 35 y 40 años de edad que uno debe tener una evaluación cardiológica mínima, ¿no? Que, como te decía, incluye la consulta, la auscultación y mínimamente un electrocardiograma. Si un electrocardiograma está totalmente normal, casi te podría decir y descartar, si tienes valores de presión normal cuando te toman, que no eres hipertenso, porque una de las primeras manifestaciones probablemente del paciente hipertenso es que afecte el corazón y va a tener alguna alteración electrocardiográfica que te haga presumir que el paciente puede ser hipertenso. Exacto. Entonces, a partir de los 35, 40 años, tu examen cardiológico es recomendable. Es más, varios programas de seguro privado ya te lo ofrecen. Así es. Ya está, y lo tienes, es gratuito. Anda, aprovecha. Es gratis. Es parte del contrato que firmas y que pagas todos los meses. Es tu derecho. Pero también tienes que poner de tu parte para que la prevención sea real. Tú tienes que participar. Si no, no. Ese término que tú has dicho de prevención es muy importante porque, digamos, yo creo que la medicina está en una etapa en la que debemos no curar, sino prevenir.
el paciente que llega a nosotros y vamos a curar algo es porque está llegando tarde o nosotros estamos haciendo un diagnóstico ya un poco tarde. La idea es, y creo que vamos a tener mayor salud en general, si es que logramos anticiparnos a eso, ¿no? Si el paciente llega a tiempo, uno puede diagnosticar algo precozmente y pueden hacer medidas preventivas. Sí, es cierto, un paciente que está con la presión en el límite y uno, por ejemplo, le restringe la cantidad de sal, comer con menos sal en las comidas, porque el componente negativo de la sal es el sodio. El sodio tiene mucho que ver con el desarrollo de hipertensión arterial. Entonces, si uno hace una restricción de solamente, fíjate, la dieta, consumir menos sal, por ahí el paciente que es prehipertenso, que está con los valores en el límite. No activa el gen. Exacto. Y si cambia los estilos de vida, probablemente en vez de que lo haga a los 40, por lo haga a los 60 o a los 70 años, o probablemente no lo haga, ¿no? Es que es diferente aquel paciente que come lo que quiera, le pone... El problema es de comer con mucha sal, sí. Le echa más sal, ¿no? Y la sal en realidad es negativa para todos, para el hipertenso y para el que no es hipertenso, ¿no? Entonces, yo creo que la mejor manera de ayudar incluso que un paciente hipertenso en la familia haga prevención o digamos haga una dieta saludable es que todos coman con poca sal, porque en realidad las papilas gustativas se van a adaptar y con el tiempo comer con poca sal va a ser normal para todos, ¿no? Claro, es que simplemente la costumbre que tenemos que dar. Exacto. Bueno, doctor, creo que hemos hablado de todo, hemos cubierto el tema en este corto tiempo. No sé, quisiera por favor darle una última recomendación a nuestros amigos. ¿Qué es lo que les podría decir? Sí. Un poco lo que les decía, la prevención es lo más importante, la prevención cardiovascular, hay que hacerse un chequeo preferentemente de los 35 años para adelante. Hacer una vida saludable. La vida saludable incluye alimentarse bien, alimentarse sano. No hay que ser muy expedito, muy sabedor para entender que uno está comiendo sano o no, ¿no? Sabemos que las grasas son negativas, que las harinas son negativas, las gaseosas, los snacks. Pero qué ricos son. Eso es cierto. Yo siempre le digo a los pacientes, uno no dice, uy, cómo quisiera comerme un plato de ensalada. Y uno por ahí dice, cómo quisiera una parrilla o un chanchito al cilindro, que son cosas que en realidad más te llaman, ¿no? Pero uno tiene que concientizar de que hay alimentos que sí son muy ricos, pero que terminan siendo negativos para uno, ¿no? Entonces, yo creo que es tomar conciencia en realidad. Ahora, el tema es tampoco no comer nada, ¿no? O sea, si vas a comer un asado, evita comer las grasas, no comer muy frecuentemente, porque creo que parte de la vida también es disfrutar de la comida, ¿no? Entonces, si uno es mesurado en todo, en realidad yo creo que la probabilidad de que tengas una enfermedad cardiovascular o hipertensión no controlada es que no te excedas en las cosas, ¿no? O sea, el paciente que es hipertenso sí puede comer una parrilla, definitivamente lo puede hacer, pero tiene que ser una cuestión, digamos, no muy frecuente y no mucha cantidad. Después, otro consejo que les puedo dar es que hagan deporte, y el deporte no tiene que ser de alto rendimiento ni competitivo. Les decía que incluso las caminatas son suficientes. Si van al gimnasio, porque tienen que ir al gimnasio, el tema no es hacer mucho peso, porque en realidad incluso eso está contraindicado para los pacientes hipertensos. Pueden hacer pesos, pero un peso leve a moderado, no... Porque nadie campeonato, ¿no? Uno no va al gimnasio para hacer fisicoculturismo. Creo que hay gente que sí lo hace y esa gente tendrá que tener otro tipo de controles. Pero para el público en general, yo creo que las caminatas o ir al gimnasio y hacer cosas leves a moderadas está bastante bien, ¿no? Todo eso incluye el cambio de estilo de vida, ¿no? La dieta, o sea, comer sano, hacer actividad física, no fumar. El fumar también tiene mucho que ver con el desarrollo de hipertensión arterial porque los componentes del cigarrillo, la nicotina, el alquitrán terminan dañando el interior de los vasos, que tiene también mucho que ver con el desarrollo de hipertensión arterial, ¿no? Entonces, hagamos prevención, hagamos controles preventivos
Y si somos hipertensos, lo que tenemos que hacer es tomar las pastillas regularmente como lo indica el médico y ir a controles periódicos para... Pasa que algunas veces uno tiene que hacer algún reajuste de la medicación antihipertensiva. No es que el medicamento que le di hoy va a funcionar toda la vida. Por ahí hay que ir cambiando de acuerdo a las condiciones que va teniendo cada paciente, ¿no? O sea, los chequeos periódicos son necesarios y son imprescindibles para que estés lo más controlado posible. Bueno, creo que ha sido muy pedagógico y muy claro el tema hoy día sobre la situación de la hipertensión. Es una enfermedad crónica. Yo la tengo, la sufro como 5 millones de peruanos, pero no es limitante. Tú vas a poder continuar haciendo tu vida, ya lo explicó el doctor, simplemente cumpliendo con tu medicación. ¿Sí? Si tú cumples con tu medicación, adelante, sigue. Tú tienes derecho a ser feliz, a hacer tu vida y, cito la palabra del doctor, disfrutar la vida. Puedes tomar tu copa de vino, ten tu vida social, pero siempre con tus controles. Y a nuestros amigos que no son hipertensos, por favor, continúen y hagan prevención. A partir de sus 35 o 40 años, como lo sugiere el doctor, su chequeo. Bueno, chicos, muchas gracias por acompañarnos y nuestra despedida es, como siempre, no les voy a decir que te quiero, nunca les voy a decir eso, porque uno, para poder decir te quiero, tiene que aprender a quererse primero a sí mismo. Y tú eres la primera persona y la más importante de tu vida. Quiérete tú mismo para que puedas vivir tu vida y luego vas a poder querer a otras personas. Cuídense, disfruten el fin de semana. Un gran abrazo. Gracias, doctor. Hasta luego, nos estamos viendo.